Muy buenos días, toda Latinoamérica. ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes desde aquí, desde Madrid, de vuestro amigo Rafael Galán, del equipo comercial de Surland. Un placer estar aquí una semana más. Y bueno, hoy vamos a llevar a cabo la última webinar hasta septiembre. Nos vamos unos días de vacaciones, os dejamos descansar. Así que ya nos reencontraremos en septiembre. Mandar un abrazo muy grande a todos vosotros, a todas vosotras. Y eh, hoy sí que vamos, bueno, dentro de nuestra campaña que estamos haciendo de los itinerarios de Lejano Oriente y otras culturas, de nuestro fantástico manual de destinos exóticos, como veis en todas nuestras redes sociales, estamos haciendo una campaña fuerte para potenciar nuevos destinos. Hoy vamos a hablar de un destino que está siendo cada vez más procurado, más buscado por pasajero latinoamericano. Hoy vamos a hablar de Egipto. Vamos a hacer una formación acerca de toda nuestra programación en Egipto, basándonos en nuestro itinerario Egipto con crucero, para que sepáis un poquito toda la operativa, y con la extensión a Hurghada, para hacer esta parte final en la playa. Así que bueno, vamos a comenzar como siempre. Cualquier pregunta estoy a disposición a través del chat y así lo vamos, bueno, pues un poquito resolviendo todas las dudas. Hoy vamos a basar la presentación en este itinerario y luego al final pues os diré dónde podéis encontrar todos los tours por Egipto que tenemos publicados para que los podáis buscar en la página web. Luego os pongo el link. Ya sabéis, Surland, una empresa de 40 años, una empresa fiel, una empresa que contacto directo, una empresa familiar, como siempre, lo que os explicamos con un buen servicio, siempre buscando la satisfacción del pasajero, realmente en una empresa que no pertenecemos a ningún gran grupo, somos una empresa independiente, sólida, confiable y que siempre está del lado del agente de viajes y del operador de turismo. Así que bueno, ya sabéis que podéis vender nuestro producto con total tranquilidad, con total garantía, que todo lo que está escrito en los manuales se cumple 100% y que al final el objetivo es que el pasajero vuelva satisfecho, que vuelva a comprar en vuestra agencia, que vuelva a adquirir el producto de Surland y que viaje tranquilo. Así que bueno, como ya sabéis, el destino Egipto lo tenemos integrado dentro de la programación Lejano Oriente y otras culturas. En este destino, que ya tuvimos la webinar hace 2 semanas y que la tenéis colgada, como siempre, en nuestro canal de YouTube, hay un resumen de toda esta programación de exóticos, ya sabéis, producto Europa, producto propio de Surland, que nosotros trabajamos directamente, y aquí el producto de Lejano Oriente y otras culturas, que trabajamos con proveedores en cada uno de los destinos. Pero, por supuesto, como nosotros somos una empresa 100% latinoamericana, con 100% de pasajero latinoamericano, todo garantizado en lengua española. O sea que no va a tener ningún problema vuestro pasajero si viaja a Tailandia, si viaja a Japón, si viaja a Australia, todo está siempre garantizado en español. Y claro, este destino, Egipto, que lo tenemos en esta programación de Lejano Oriente y otras culturas, que ya sabéis que contiene destinos en Oriente Medio, como es el caso de Egipto, Lejano Oriente, tenemos destinos en Oceanía, tenemos en África, en fin, tenemos una gran variedad de destinos que tenéis a total disposición en la página web de Surland, donde ya tenéis publicados todos los itinerarios. Como ya hablábamos el otro día, ¿cómo trabaja Surland estos destinos también exóticos? Pues por supuesto, siempre garantizamos el transfer de llegada y el transfer de salida, que esto siempre es importante. Cuando hay vuelos internos también muchas veces los incluimos. El seguro de viaje, que por supuesto siempre tienen incluidos todos nuestros itinerarios. Insisto siempre en el punto que os comento. Seguro de viaje de Surland cubre, la cobertura comienza cuando el pasajero llega al destino y es recibido por nuestro transferista. Quiere decir que siempre hay que incluir un seguro con salida desde vuestro país de origen. Cualquier país de Latinoamérica, siempre hay que incluir un seguro, hay muy buenos seguros allí, que cubra el trayecto, sobre todo de avión, y que cubra cancelaciones. Nosotros, lógicamente, no tenemos un seguro de cancelación. Nosotros, cuando el pasajero llega, ya empieza a operar el circuito y a trabajar el seguro. Pero si el pasajero puede tener riesgo de cualquier tipo de cancelación, siempre es bueno que incluyáis un seguro de cancelación para cualquier problema de última hora. Y nuestro teléfono 24 horas, que por supuesto funciona, es un teléfono, un servicio para el pasajero en viaje y es un servicio atendido por personal propio de Surland, no es un teléfono, un servicio tercerizado, ni es un call center,
ni pasa como con otros operadores, que no me atiende nadie en fin de semana. No, no, con Surland están totalmente cubiertos. Cualquier problema que tenga el pasajero puede llamar, puede enviar email o puede enviar WhatsApp, por supuesto en español, porque es atendido por nuestro personal desde Madrid. O sea que sin ningún problema, porque claro, cuando ya el pasajero viaja a destinos de tan larga distancia como los que tenemos en la programación de Lejano Oriente y otras culturas, pues claro, ahí necesita ir cubierto y necesita ir con garantía de que va a ser atendido ante cualquier inconveniencia. Así que con total tranquilidad. Bueno, vamos a comenzar ahora sí, vamos a adentrarnos en este maravilloso país que es Egipto. El objetivo de la presentación, sobre todo, es, no vamos a hacer el circuito day by day como lo hemos hecho otras veces, vamos a hablar sobre todo de las ciudades más importantes y lo que sí os quiero es compartir el itinerario del que vamos a hablar, que son exactamente la página 174 y 175 de nuestro manual. Ya sabéis, surland.com, pestaña folletos, pestaña lejano oriente y otras culturas, y en este caso, pestaña Egipto, es donde encontramos el itinerario del que vamos a hablar hoy, el itinerario de Egipto con crucero y la extensión a Hurghada. Os lo voy a compartir aquí para que lo vayáis siguiendo conmigo. Aquí os lo comparto, el itinerario del que vamos a hablar en el día de hoy. Vamos sobre todo a hablar de las principales ciudades que encontramos en nuestro itinerario Egipto con crucero y extensión a Hurghada. Vamos a hablar en la formación de hoy del Cairo, vamos a hablar de Asuán, vamos a hablar de Colombo, de Edfu, de Luxor y, por supuesto, de Hurghada, que es la extensión que se puede hacer al final. Va a ser, como es la última presentación un poco de la temporada, la vamos a hacer un poquito más ligera, hablando de todas estas ciudades tan históricas y destacando los principales lugares en los que vamos a aprender, a intentar, pues bueno, mostrar, aprender un poquito de la maravillosa cultura egipcia, ¿no? Una de las cunas de la civilización junto con Grecia. Así que, bueno, lo que sí os quería comentar para entrar a Egipto es el tema de los visados, que en este destino, muchas veces me preguntáis, Rafa, ¿nos ayudáis con los visados? Pues sí, os ayudamos en este caso. El precio de una sola entrada es $25 y el de entrada múltiple de $60. Se hace a la llegada y nosotros podemos facilitar asistencia de habla española para realizar este trámite. Incluso el costo lo podéis directamente contratar con nosotros. Esto es un detalle importante porque no en todos los destinos lo conseguimos, pero aquí en Egipto sí que es uno de los que os podemos colaborar con el tema de los visados. Así que eso siempre, pues tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, vamos a hablar de estas 6 maravillosas ciudades, vamos a aprender un poquito de cultura egipcia y, por supuesto, vamos a hablar de este maravilloso país. ¿Situado dónde? Bueno, pues ya lo estáis viendo aquí. Aquí tenemos nuestra querida madre patria, ¿no? España, y son destinos que están además muy cerquita. Aquí estamos Egipto, de toda la zona de Oriente Medio, con lo cual realmente un lugar estratégico aquí en el noroeste de África. Es considerado Egipto dentro de toda el área de Medio Oriente. Aquí os insisto, totalmente normal, ¿eh? En la guerra de Tierra Santa está en Israel localizada y no hay ningún problema en ninguno de estos países, ni en Egipto, ni en Jordania, ni en Turquía. Está todo operando con total normalidad, ni en Arabia Saudí, ni en Irán. O sea que podéis ofrecerlo con total tranquilidad a los pasajeros. Egipto se encuentra, como veis, en la esquina noroeste del continente africano, limita con el mar Mediterráneo, con el mar Rojo y con la península de Sinaí. Todas estas son, aquí veis el mar Rojo, el Mediterráneo y la península de Sinaí. Son las fronteras naturales de este país. Y luego al sur limita con Sudán, aquí lo estamos viendo, y aquí al este con Libia. Son un poquito las fronteras de Egipto. La península de Sinaí es curioso porque es la única parte de Egipto que realmente está en Asia. Egipto pertenece a África, pero toda la península forma parte de Asia, conectando los dos continentes. Está en el noroeste del país, entre el Golfo de Suez y el Golfo de Aqaba. Entonces, bueno, es un poquito una zona interesante que cabalga entre África y Asia. Realmente Egipto es la encrucijada entre los dos continentes, en toda esta área. Y luego, pues, ¿qué es lo más característico de Egipto? ¿Qué río es el que atraviesa? Uno de los mayores del mundo, ¿verdad? Que por eso lo vamos a navegar. El río Nilo, uno de los más largos, fluye a través de Egipto de sur hacia el norte, y
desemboca, pues lógicamente, como ya hemos dicho, en el mar Mediterráneo, el río Nilo, maravilloso, donde vive, pues podemos decir que la mayoría de la población de Egipto vive a la vera del río, en las orillas del río, debido a la grandísima importancia, tanto histórica como económica, que ha tenido este río a lo largo de los siglos. Porque realmente Egipto es un país famoso por toda su antigua civilización, sus monumentos históricos, que vamos a ver en esta webinar del día de hoy, y la ubicación estratégica que, como os decía antes, es un cruce de caminos entre África, Asia y Europa. Realmente Egipto es un país estratégicamente situado a lomos de los tres continentes y por eso siempre ha sido un país muy importante a nivel socioeconómico en toda esta área. Realmente es uno de los países que más historia tienen. Por eso realmente hoy en día es uno de los destinos turísticos desde hace muchos años, ¿verdad? Egipto es uno de los destinos turísticos por excelencia dentro de toda nuestra programación. Así que realmente bien importante. Ahí lo tenemos ya ahí bien situado, el país, y vamos ahí a conocer un poquito de la historia del país. El Cairo. El Cairo es donde comienza nuestro itinerario. Tenéis ahí vuelos de las principales compañías aéreas, tenéis vuelos llegando desde Estambul, desde Roma, desde Frankfurt, desde París, desde Madrid, desde Londres, hay un vuelo directo desde Brasil, vuelan muchísimas compañías, ¿no? Egyptair, que lógicamente es la compañía bandera del país, Air France, Lufthansa, British Airways, Alitalia, bueno, todas las principales compañías aéreas. Es un país con muy buena conectividad aérea, con lo cual, para vuestro pasajero, y como está muy cerca de Europa, la conectividad es buena desde vuestros países y por eso siempre hay pasajeros latinoamericanos viajando a Egipto. Es el Cairo, la ciudad más grande de África, no solo de África, de todo el mundo árabe, y está en el delta del río Nilo, centro cultural, político, económico, clave en la región. El Cairo, veis aquí el río Nilo, es maravilloso. El Cairo fue fundada en el 969 después de Cristo por los fatimíes y aunque sus alrededores, que era la antigua ciudad de Memphis, o sea, lo que es el Cairo se fundó en 969, pero la antigua ciudad, que se llamaba Memphis, remonta a miles de años, con lo cual realmente la historia prácticamente es milenaria. Es conocida como la ciudad de los 1000 minaretes porque, claro, tiene una rica herencia islámica y en el Cairo encontramos la Universidad de Al-Azhar, que es una de las instituciones educativas más antiguas y prestigiosas del mundo islámico. O sea, que realmente una ciudad muy interesante a nivel no solo turístico, sino cultural y económico. Hay algunas curiosidades en el Cairo, en algunas de las visitas, y claro, si hablamos de Egipto, ¿cómo no vamos a hablar de las pirámides? Esos antiguos, después vamos a hablar un poquito de todo, pero tenemos, cuando visitamos las pirámides de Giza, desde el Cairo, tenemos las tres principales pirámides, que está la pirámide de Keops, que se llama Gran Pirámide, es la más grande, construida por el faraón Keops. Originalmente esta pirámide medía 146,6 metros. A día de hoy estamos en unos 138 porque se perdió toda la capa exterior, de la que después hablaremos, cómo era la capa exterior de las pirámides originales. Tenemos la de Keops, tenemos la de Kefren, llamada de Cafre, que es la segunda más grande, reconocible por tener el revestimiento original en la cima, es la única de ellas que conserva el revestimiento original de cuando se construyeron estos maravillosos edificios, y tenemos la pirámide de Micerino, de Menkaure, que es la más pequeña, construida por el faraón del mismo nombre, Micerino. Entonces ya sabéis, Keops, Kefren y Micerino son las tres principales pirámides de Giza, que son las que estamos viendo ahí al fondo detrás de los camellos. Realmente preciosas. Las pirámides, es curioso, aun estando hechas hace miles de años, están alineadas con los puntos cardinales y también con las estrellas, exactamente con la constelación de Orión. Entonces ya aquí reflejamos la importancia que tenía la astronomía en toda la cultura egipcia. Es realmente espectacular. La pirámide de Keops está compuesta por aproximadamente 2,3 millones de bloques de piedra. Imaginaros, ¿no? Realmente impresionante la cantidad de bloques de piedra con la que estaba construida la mayor
de las 3 pirámides. 2,3 millones y con un peso cada uno de 2,5 toneladas. O sea, realmente impresionante cómo hay muchas teorías de cómo se construyeron las pirámides, pero realmente impresionante cómo pudieron llegar a construirlas, porque la precisión que tienen estas edificaciones es espectacular, ¿eh? Las 4 caras de la pirámide, de la grande, están orientadas casi exactamente norte, sur, este y oeste, lo cual en esos tiempos que no había brújulas, que no había todos los aparatos de orientación que tenemos hoy en día, es impresionante, porque además la Gran Pirámide es prácticamente perfectamente cuadrada, solo tiene un pequeñísimo margen de error, prácticamente insignificante, o sea que están construidas con una precisión espectacular para la época en la que se construyeron. ¿Cómo se construyeron? Esto es, bueno, estuve investigando al preparar un poquito la presentación de hoy en los orígenes de cómo hay muchos documentales que se pueden ver de diferentes teorías, desde las más locas a las más razonables, ¿no? No se sabe cómo fueron construidas en realidad, pero no hay tanta documentación como para saberlo. Se cree, se piensa que los egipcios usaban rampas, pues lógicamente no había rueda en aquella época, o sea, no había los elementos de ingeniería para construcción que tenemos hoy en día, que empleaban como rampas, rodillos y palancas. Esto iban haciendo una espiral, una rampa en espiral, para ir subiendo cada vez más la altura de las pirámides. No se sabe a ciencia cierta. Hay quien dice que son obra de extraterrestres. Bueno, aquí ya para los que sean más les gusten las teorías de la conspiración, hay libre albedrío, ¿no? Pero bueno, lo más lógico sería esas rampas en forma de espiral que irían subiendo los bloques. Aún así, ya os digo, 2,5 millones de bloques, que de más de 2 toneladas cada uno, imaginar las personas que tenían que emplear para construirlas. Hay algunas películas, algunas fuentes que comentan que eran esclavos quienes construían las pirámides, pero en realidad no eran esclavos, eran trabajadores que las construían, eran trabajadores especializados que vivían en campamentos cerca, lógicamente, del lugar de construcción, pero no es que fueran esclavos como a veces se ha creído, ¿no? Eran realmente trabajadores contratados específicamente para este trabajo. Ya os digo, un trabajo de precisión en aquella época realmente impresionante poder construirlas. La Gran Pirámide, la mayor, la de Keops, que es la más grande de todas, la más alta, contiene varias cámaras interiores, incluye la cámara del rey, donde se encuentra el sarcófago del faraón, y tiene la cámara de la reina, que ¿cuál era la función de la cámara de la reina? Aún hoy es un destino, es un misterio. O sea, no. Y claro, hay muchísimas teorías respecto a las pirámides, ¿no? Son realmente unos monumentos espectaculares en muchos sentidos y también porque es difícil entender cómo se construyeron y cuál era realmente la función de cada una de las salas. Por eso, la sala de la reina a día de hoy no se sabe con exactitud para qué, cuál era la función exacta. Luego aquí en la derecha veis la esfinge muy conocida, una de las fotos típicas de Egipto, la esfinge de Giza, que está junto a las pirámides, es una estatua monumental con cuerpo de león, como estáis viendo, y cabeza humana. Realmente interesantísima. Se piensa, se cree, se especula con que representa al faraón Kefren y es la estatua monolítica más grande del mundo. Es solo un bloque, realmente espectacular. La estatua monolítica más grande del mundo, la pirámide de la estatua, la esfinge de Giza. Ya, como os digo, se piensa que estaba dedicada a Kefren, que como recordáis es la segunda pirámide mayor de las que veíamos. Revestimiento original, que os comentaba antes, que solo se conserva esta parte. Originalmente, las pirámides estaban revestidas con bloques de piedra, era una piedra caliza, la pulían y como la pulían, la dejaban muy brillante, brillaba a la luz del sol, lo cual hacía aparecer una imagen deslumbrante, ¿no? Con toda la piedra pulida de la pirámide brillando debajo del sol egipcio. Y lo que pasa que la mayor parte de este revestimiento original fue removida a lo largo del tiempo, se utilizaron otras construcciones y se perdió. Por eso la imagen que tenemos hoy de las pirámides es este color arenisco, pero realmente las originales aquí en esta un poquito lo vemos arriba del todo, la piedra pulida que le daba una
brillantez que hoy en día no tienen. A pesar de ello, realmente son espectaculares, son únicas. La pirámide de Keops, incluso, es la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que todavía existe en el 2024. O sea que realmente cómo se ha podido conservar con tantísimos años. La pirámide de Keops, única maravilla del mundo antiguo que aún en el día de hoy se conserva. El área de la base, sobre todo de la Gran Pirámide, son 53.000 metros cuadrados. Y más o menos se habla de que la construcción de la Gran Pirámide, de la mayor de las tres, se construyó en 20 años. O sea, que realmente no es mucho para un edificio tan grande. Pero como os digo, multitud de leyendas, teorías, incluyen algunas que hablan de alienígenas, de tecnologías avanzadas en la época que luego desaparecieron, civilizaciones antiguas que hoy en día no existen y que tenían mucho más avances de los que tenemos hoy. Pero bueno, los estudios arqueológicos, que al final yo creo que es un poco en lo que tenemos que confiar, respaldan en que los métodos de construcción antiguos eran capaces de llevar a cabo estas construcciones espectaculares que son las pirámides. La de Giza sigue siendo un símbolo del ingenio humano, de la civilización egipcia y, lógicamente, atraen a millones de visitantes, de curiosos, de estudiosos de estas fantásticas pirámides. Así que solo esto yo creo que es motivo ya de visitar, de que merece la pena visitar Egipto para conocer estas maravillosas pirámides de Keops, Kefren y Mycerinos. Bueno, hemos hablado un poquito de las pirámides, yo creo que interesante, increíble desde luego y muy curioso el poder visitarlas. En el Cairo también tenemos la oportunidad de otros lugares históricos. Por ejemplo, la imponente ciudadela de Saladino. Es una fortificación medieval, la construyó el sultán Saladino en el siglo XIII y era un centro militar del gobierno que ofrecía unas vistas panorámicas, lógicamente desde aquí arriba, de toda la ciudad. Lo que tenemos a los pies es la icónica mezquita de Muhammad Ali y varios museos históricos alrededor. Luego tenemos el fascinante Museo Egipcio, imprescindible si visitamos el país, lógicamente. Una colección muy extensa de antigüedades faraónicas. Se fundó en 1902 y destaca sobre todo por los tesoros de Tutankamón. Tutankamón incluye la máscara funeraria y tiene como 120.000 artefactos que te dan una visión muy profunda de lo que fue la antigua civilización egipcia y todo el legado histórico que vino después. Imprescindible visitarlo, sin duda. Luego, el histórico barrio copto. El barrio copto es un enclave cristiano, ya como decía al comienzo, Egipto es un país musulmán, pero tienen los coptos que son por eso en esta zona siempre hay estos conflictos religiosos, porque hay mucha mezcla y estos coptos de egipcios son una muestra de ello, ¿no? Son cristianos y aquí en el barrio copto tenemos iglesias muy significativas, la iglesia colgante, la iglesia de San Sergio y el museo copto. Y es una importante comunidad cristiana egipcia y un reflejo de la convivencia histórica, pues lo que os comento, ¿no? De las diversas culturas y religiones de Egipto. Bueno, son algunos lugares interesantes que visitamos cuando vamos a Egipto. Es el nuevo museo egipcio. El nuevo museo egipcio me parece que sí, ya se abrió a finales del 23, que me estabais preguntando ahí, se abrió a finales del 23, o sea que ya lo podéis, ya está inaugurado y se puede visitar, o sea que es uno de los motivos también por los que merece la pena visitar Egipto. Bueno, salimos del Cairo, salimos de la capital y vamos hacia el sur. ¿Por qué? Porque vamos a ir hasta Asuán, en la presa, aquí estamos viendo Asuán, aquí estamos viendo toda la margen del río Nilo, lógicamente, y vamos a Asuán, al sur, porque es muy conocida esta ciudad por la presa de Asuán y todas las islas pintorescas que sirven como una puerta de entrada al antiguo reino de Nubia, antiguo reino histórico que llamaban de Nubia y que era un importante centro de comercio y turismo en toda la región. Entonces, es como la puerta de entrada a lo que era todo el imperio egipcio antiguo.
algunas informaciones técnicas. Por ejemplo, que este trayecto del Cairo hasta Asuán lo hacemos en avión. Es un vuelo que dura más o menos 1 hora y media desde el Cairo hasta la ciudad de Asuán, que es, como digo, la puerta de entrada al, al reino, al reino nubio. Es el vuelo, como os digo, tiene una duración de más o menos 1 hora 30. No es un vuelo largo y la verdad que es cómodo a la hora de hacer el traslado. Salimos del aeropuerto del Cairo, tomamos el vuelo, llegamos a Asuán y incluimos no el vuelo, pero sí el traslado de llegada, es de salida, tanto de salida del Cairo como el de llegada a Asuán. Y como veíamos en el mapita antes, veis aquí que hay un lago que se llama el lago Nasser, y justo ya en la entrada a todo el mundo nubio, el lago Nasser, que es inmenso, realmente, como ponemos ahí en la slide, fue creado para la construcción de la presa. Realmente podemos hablar de que es un lago artificial. Para la construcción de la presa alta de Asuán, es uno de los mayores lagos artificiales del mundo. Como veis, está en el sur de Egipto, está casi en la frontera con Sudán, al norte de Sudán, y son unos 550 kilómetros. Impresionante. Y claro, es fundamental para toda la irrigación, la pesca y la generación de toda la energía hidroeléctrica. Ya estamos hablando de una zona bastante árida del mundo y este lago Nasser es importantísimo en todo el desarrollo y fabrica mucha energía hidroeléctrica. Aquí estamos viendo la colosal, como os hablaba, de la alta presa, realmente no se aprecia muy bien en la diapositiva, pero es inmensa. La presa alta de Asuán, que fue construida entre 1960 y 1970. Una auténtica obra de ingeniería que fue cuando se hizo esa alta presa, cuando se creó el lago Nasser. Y ahí mejoró todo el control de las inundaciones y se conserva muy bien para la irrigación de todos los campos a la margen del río y, como os decía, para la producción de energía hidroeléctrica. Y ahí ya, pues tanto la construcción de la presa como del lago, pues fue un impulso importante para toda la economía, incluso varió el paisaje de la región. O sea, que realmente fue muy importante la construcción de la presa para todo el desarrollo de la zona sur de Egipto. Realmente muy interesante. Vemos también en la presa, la única, como denominamos aquí, la cantera de granito rojo. La cantera de granito rojo está en Asuán, por supuesto, y es muy famosa desde la antigüedad, porque en esta cantera, cuyo color característico, lógicamente, ese color arenizo rojizo de las tierras de Egipto, suministraba todo el granito que ellos utilizaban después en los obeliscos, en las estatuas, en los templos. Es interesante porque aquí en la cantera tenemos el monolito, el increíble obelisco inacabado. Interesante, el obelisco inacabado que ofrece, precisamente por ese hecho de que no está terminado del todo, es una valiosa información para los arqueólogos sobre las técnicas de construcción que empleaban los antiguos egipcios. Es el mayor obelisco antiguo conocido y fue abandonado debido a las fracturas, a que se iba partiendo. Entonces, no lo acabaron, lo dejaron a medio terminar y, claro, al estar eso, pues tener todos los cortes que lo podemos apreciar, pues se ofrece mucha información sobre las técnicas de tallado que utilizaban. Si lo hubieran terminado completo, que lo dejaron, como veis ahí, lo dejaron a medias, si lo hubieran terminado, habría medido unos 42 metros y pesado unas 1.200 toneladas, con lo cual, no solo con las pirámides, sino que veis que en otras construcciones majestuosas también empleaban estas técnicas de piedras muy pesadas, o sea, que realmente muy avanzados en todo este asunto de transportar tal cantidad de piezas diferentes y con tanto peso, ¿no? Realmente impresionante. Abu Simbel, también hablamos, también lo veremos en nuestro itinerario. ¿Cómo hacemos un poquito de información técnica? Hoy enfocamos más a la historia, pero informaciones técnicas también a la hora de nuestro itinerario, que os lo vuelvo a compartir para que lo vayáis siguiendo conmigo, porque yo creo que merece la pena que me vayáis siguiendo un poquito la explicación. Para llegar a Abu Simbel, lo que hacemos, se sale en bus desde Asuán, después del desayuno salimos tempranito, desayunamos tempranito para llegar a Abu Simbel en el sur de Egipto. El sur de Egipto es todo el complejo de Abu Simbel, construido por el faraón Ramsés II en el siglo XIII, y destaca por las colosales estatuas que están talladas en la roca.
dedicadas al propio Ramsés II y a su esposa Nefertari. En los años 60, todo el complejo fue reubicado con precisión para evitar, porque con la fabricación de la alta presa corrió riesgo todos los templos de Ramsés y Nefertari de inundarse. Entonces, realmente lo reubicaron, intentando preservar toda la alineación solar que tenían en cuenta los antiguos egipcios y toda la importancia histórico-cultural. O sea que hoy en día, cuando visitamos el templo, no está en el lugar original. El lugar original está donde hoy está el lago, que se hubiera inundado de no haberlo movido. O sea que es un detalle interesante, ¿verdad? Luego tenemos el templo de Amon-Ra. Está en Abu Simbel, conocido como el Gran Templo, construido también por Ramsés II, también siglo XIII, y estaba dedicado a los dioses Amon-Ra, Ra Orakti y Ptah. Era como una transformación del propio Ramsés en una deidad y es famoso por las cuatro estatuas que tenemos ahí que son impresionantes. ¿Veis el tamaño al lado del velero? Realmente son grandes. Las estatuas del faraón en la fachada, el faraón Ramsés II. Cada año, en los solsticios, los diferentes solsticios anuales, el sol ilumina el santuario interior y se destaca la perfecta alineación astronómica. Una vez más, cómo tenían en cuenta la astronomía los antiguos egipcios. ¿Subirán al YouTube? Por supuesto, Marta. Esta presentación quedará subida a nuestro canal de YouTube, como todas, y totalmente a vuestra disposición. Tenemos en Abu Simbel el templo de Nefertari. Hablábamos de Ramsés, su esposa, Nefertari. También conocido como templo de Hathor, construido, lógicamente, por el propio Ramsés para su esposa. Qué buen regalo, qué buen regalo, te regalan un templo. La fachada presenta estas colosales estatuas. 4 son del propio Ramsés y 2 son las 4 de la izquierda, Ramsés, las 2 de la derecha, Nefertari. O sea que realmente ahí se pusieron sus propias estatuas y dedicado a la diosa Hathor, que simboliza el amor y simboliza la belleza. Mira, ahí, Erika, el increíble solsticio. Tuve la foto de verlo hace 10 años. Tiene que ser espectacular porque ahí ver las estatuas. Pero imaginar cómo en aquella época, que no había tanto conocimiento astronómico como lo hay hoy, cómo podían construir realmente y tener en cuenta todo el tema del sol, de la iluminación, de la, de la, de la armonía de los lados, que sean perfectamente cuadrados. Realmente es impresionante, ¿no? Es interesante investigar un poquito en la cultura egipcia porque realmente es impresionante. Bueno, después de ver Abu Simbel, ya lo que vamos a hacer es embarcar. Vamos a hacer el crucero por el Nilo. Finalizamos la visita a Abu Simbel, nos trasladamos al puerto fluvial y embarcaremos en el crucero por el río Nilo. Siempre tendremos pensión completa. En los cruceros por el Nilo tendremos pensión completa sin bebidas incluidas. Esto siempre es importante. Lo podéis ver en el manual que os he compartido. Tenemos categoría plata, categoría oro, categoría plus y categoría platino. Lógicamente, dependiendo de la diferente categoría de hoteles y barcos, pues será un poquito más caro el itinerario. Los hoteles que tenemos, para un poquito hablar de los hoteles, en este itinerario de Egipto son siempre 4 superior y 5 estrellas. Y los cruceros son todos de 5 estrellas para arriba. Tenemos unos 5 plus y 5 superior, pero nosotros siempre recomendamos, porque a veces los cruceros por el Nilo, los barcos son más vetustos que los que tenemos los fluviales en Europa, entonces siempre recomendamos hacerlo en la categoría máxima, para buena satisfacción del pasajero. Si lo hacemos en una categoría inferior, pues yo creo que hay que explicárselo al pasajero, oye, no son barcos tampoco espectaculares, el crucero es maravilloso, pero son barcos a lo mejor más antiguos, instalaciones más antiguas. Siempre sugeriremos hacerlo en la categoría superior para dar una buena, pues un buen servicio al pasajero, que es lo que nosotros siempre nos gusta hacer, ¿no? Embarcamos, aquí vemos un poquito algunas de las instalaciones. Algunos de los barcos que tenemos os puedo comentar. Tenemos espera, los tengo por aquí, que no me los sé de memoria. A ver, un segundito, que os lo digo. Tenemos el MS Sara, que es de 5 para la categoría oro y oro plus. Tenemos el MS Crown Prince
también para categoría oro y categoría plus, son los que recomendamos. Tenemos el MS Concerto, que es el de 5 estrellas superior. Este es el de categoría platino. Y tenemos también el MS Esmeralda, también para el categoría platino 5 estrellas superior. O sea, os resumo. Categoría oro y oro plus, el MS Sara y el MS Crown Prince. Y la categoría que recomendamos, categoría platino, el MS Concerto y el MS Esmeralda. En ninguna de ellas hay cabinas con terraza ni con balcón. Los de categoría platino tienen la piscina y en todos, como os digo, siempre son unos 70 camarotes, más o menos, son barcos pequeñitos, no imaginéis grandes transatlánticos, y todos tienen pensión completa con sin bebidas incluidas, perdón. Bueno, aquí tenemos algunos de los lugares que vamos a visitar a través de nuestro crucero. Por ejemplo, el Jardín Botánico, exuberante. Está situado en la isla de Kitchener. Es un oasis de plantas exóticas, árboles tropicales. Se fundó a principios del 20 y realmente unas vistas espectaculares y un gran atractivo para turistas y amantes de la naturaleza. Veremos el majestuoso Aga Khan. Luego os hablo un poquito de la mejor época para viajar y algunos detalles curiosos, os lo voy a decir al final para que lo tengáis ahí en mente, ¿vale, Carola? Majestuoso mausoleo de Aga Khan. Aga Khan es una estructura de mármol blanco construida en 1957 con las vistas al Nilo y era el lugar de descanso del líder espiritual musulmán Ismail, muy conocido por su arquitectura islámica y por tanto por la serenidad de toda la construcción. Luego tenemos la enigmática isla Elefantina, interesante también, famosa por las antiguas ruinas y artefactos nubios. Como os decía, hablaremos mucho de la civilización nubia, y alberga el templo de Khnum, el museo de Asuán y unas vistas espectaculares. Es un sitio arqueológico importantísimo y también vamos a conocer mucho de la vida en el antiguo Egipto. Veremos en nuestro crucero también el templo del dios Sobek y Oraris. Están cerquita de Asuán. Hablamos de los dos porque es como un diseño doble. Están dedicados simultáneamente a Sobek, el dios cocodrilo, y Horus, que era el dios halcón. Está construido en el periodo ptolomaico y se visitan el doble porque tiene una simetría dual, relieves detallados y refleja pues lo que era la importancia religiosa y cultural de ambos dioses. Sobek, cocodrilo; Horus, dios halcón. Estos están en Colombo, como estáis viendo aquí, porque vamos un poquito haciendo el crucerito desde Asuán, que es donde embarcamos, Colombo, y llegaremos hasta Edfu. Nos llevará el crucero hasta Edfu, donde visitaremos el templo del dios Horus, uno de los templos mejor conservados de Egipto, también del periodo ptolemaico, que aquí hablamos de aproximadamente 240 a.C., dedicado a Horus, importante dios, el dios halcón. Aquí lo vemos, por eso tiene forma de halcón. Y todos los relieves, que están muy bien conservados, representan todos los mitos. Destaca la simetría, la magnífica arquitectura. Este es el de Edfu, es el segundo templo más grande de Egipto. En Edfu, además del dios Horus, tenemos también otro muy importante, que es el templo de Karnak, también con una importantísima referencia al sol, a la luz. Es el complejo religioso más grande de Egipto. Está dedicado a la tríada tebana, Amón, Mut y Jonsu, y la construcción duró más de 2000 años. O sea que, claro, que ya abarcó muchísimos faraones diferentes. Destaca sobre todo la gran sala hipóstira, que tiene 134 colosales columnas. Aquí solo vemos algunas de ellas, pero realmente es impresionante. Y refleja todo, claro, como se construyó a través de 2000 años, pues refleja toda la evolución del arte, de la arquitectura egipcia. Es un símbolo monumental de la devoción religiosa egipcia y realmente muy interesante. El templo de Karnak ya lo encontramos antes de llegar, perdón, está ya en Luxor, hemos dejado Edfu, y en Luxor tenemos el templo de Karnak y tenemos también el de Luxor, al sur de Egipto, que podemos decir que es el museo al aire libre más grande
del mundo. Es todo el templo, todo el Valle de los Reyes, es un destino clave para explorar todo lo que era la antigua civilización egipcia. Es también de las cartones postales que tenemos típicas de este maravilloso país. Es un complejo construido por los faraones Amenhotep III y también el famoso ya Ramsés II, también dedicado a Amon-Ra, y sobre todo las columnas, que son no solo columnas, son estatuas colosales, espectaculares, y el obelisco, aquí lo vemos, obelisco de Ramsés II. Es un importante sitio religioso y, lógicamente, pues también turístico. Y en Luxor también tenemos otro lugar importantísimo, como os decía, el Valle de los Reyes, espectacular Valle de los Reyes, en la ribera occidental del Nilo, cerquita de Luxor. Es una necrópolis, realmente es una necrópolis del Imperio Nuevo, hablamos de 1550 hasta 1070 a.C., son como 60 tumbas de faraones, de nobles, de reinas, y sobre todo, la más famosa, lógicamente, la famosa tumba de Tutankamón, que fue descubierta por Howard Carter. Los ingleses, bueno, tienes un poquito, llevaron a cabo todas las excavaciones originales, en 1922. La tumba de Tutankamón, que estaba decorada con relieves y pinturas que representaban toda la vida de ultratumba de la mitología egipcia. ¿Por qué eligieron este lugar para colocar el Valle de los Reyes? Bueno, era una ubicación aislada, una ubicación segura para proteger las tumbas de los saqueos, aunque finalmente los ingleses llegaron, ¿no? Y, claro, hoy en día es uno de los tesoros arqueológicos porque hay, pues vamos a conocer muchas de cómo era la vida en el antiguo egipcio, las creencias, realmente muy importante. A mí, nuestros amigos de California, ahí están, sí señor. Y claro que sí, Karina, merece mucho la pena visitar. Y tenemos también la Medina Abu. Medina Abu, aquí la vemos, es un complejo también funerario, también en este caso Ramsés III, después del segundo vino el tercero, y destaca por los relieves que narran victorias militares y festivales religiosos. Está muy bien conservado también la Medina Abu y también nos da mucha información de arte y de la historia del antiguo Egipto. Luxor realmente es un lugar imprescindible para conocer la cultura egipcia y también vamos a encontrar los colosos de Menón. Aquí vemos algunos turistas. Mucho calor siempre en Egipto, luego vamos a hablar. Ubicados en la ribera occidental del Nilo, son dos estatuas que representan al faraón Amenhotep III y están construidas en 1350 a.C. Y hoy en día ya no quedan restos, pero eran como la entrada a un templo funerario. Y lo más imponente realmente el tamaño, eran espectaculares, y el misterioso canto que hacen al amanecer cuando sopla el viento de la mañana. Realmente veis el tamaño, realmente es impresionante que estas estatuas aún hoy estén erguidas cuando están construidas pues hace casi 4.000 años. Casi 4.000 años. Estamos hablando del 1350 a.C. Impresionante. Historia, la historia del mundo prácticamente, ¿no? En Luxor encontraremos también el templo de Hatshepsut. Hatshepsut, perdón, mi egipcio tengo que mejorarlo. Templo de Hatshepsut, aquí lo estamos viendo. Está ubicado exactamente en toda el área de Luxor, pero en Deir el-Bahari. Es una pequeña población, pequeña ciudadela cerquita de Luxor. Es un complejo funerario también construido para la faraona Hatshepsut. Es un diseño en este tipo de terrazas escalonadas que realmente se integran perfectamente en el entorno. Está como hecho queriendo ahí en este lugar, en este acantilado que circunda toda la construcción, realmente espectacular, espectacular. Cómo podían construir estas cosas es realmente impresionante. Una construcción muy sofisticada para la época, era un centro religioso dedicado a la diosa Hathor, y tenía los relieves que narraban todas las expediciones comerciales que hicieron en la época a Punt y los logros de la propia faraona Hatshepsut. Subrayaba, bueno, pues construyó para subrayar su poder y legado. Es uno de los templos más impresionantes y mejor conservados de Egipto. Imaginaros que ya hace 4.000 años ellos tenían faraonas, o sea que realmente el feminismo no lo hemos inventado nosotros, ya lo inventaron los egipcios. Ahora tenemos nosotros que seguir el legado, claro que sí. El templo de Hatshepsut, aquí tenemos algunas, como os comentaba, algunas de los relieves que
que figuran, que decía, pues que era como una historia, contaba la historia de la faraona y todos los logros que había conseguido en todas sus expediciones comerciales. Pero está realmente muy bien conservado y que bien integrado. Georgina, ahora hablamos de la vestimenta, ahora os digo. Perfectamente integrado en el acantilado, ¿no? Realmente muy bonito. En este itinerario, como os decía, una vez ya finalizamos el crucero, se puede hacer la extensión a Hurghada. Hurghada, ¿qué es Hurghada? Hurghada es una ciudad turística, está en la costa ya del Mar Rojo y es conocida por las playas, arena blanca, aguas cristalinas, mucha vibrante vida marina y hoy en día se ha convertido en uno de los destinos más importantes pues, para hacer buceo, para snorkel, para observación de la fauna marina. Entonces está muy bien esta extensión a Hurghada para hacerla al final, cuando ya estamos bueno, pues cansados de tanto calor, del crucero, de visitar las ruinas, pues está muy bien hacer esta extensión, que la tenéis ahí en el manual de Surla, para hacerla al final y que permita pues, un poquito de descanso al final del itinerario. Es realmente muy interesante para disfrutar un poquito de sol y playa. Yo creo que con unas 2 noches está bien para descansar y para hacer la excursión. Este itinerario del que hemos hablado, un poquito adentrándonos en la cultura egipcia, es como os decía, el Egipto con crucero. Os lo voy a volver a compartir para que veáis el Egipto con crucero y extensión arugada, que son 10 días. Son 10 días, pero lógicamente, aquí lo tenéis cómo se va y todo en el manual. Tenemos una amplísima programación en Egipto, dentro del folleto, insisto, Lejano Oriente y otras culturas, y que os voy a compartir aquí para que lo podáis ver todos los itinerarios que tenemos en Egipto. O sea, tenemos muchísimos, tenemos los que veis ahí. Tenemos el Cairo fascinante, para hacer una estancia en el Cairo. Tenemos la extensión que se puede hacer, o mirar los circuitos con la extensión al oasis de Siwa, que está en el noroeste del desierto, toda la cuenca occidental del Nilo, y es el oasis de Siwa, que es uno de los escenarios más vírgenes y más exóticos de Egipto. Por eso ofrecemos esa extensión. Tenemos el Cairo con crucero, que, son el de 4 días, que es más cortito, del que hemos hablado, para hacer a partir del Cairo. Tenemos el de 5 días, si quieres estar un día más en el barco. Tenemos el Egipto con noche en Abu Simbel, interesante, porque es un lugar arqueológico excavado directamente en la roca. Y tenemos ahí los museos al aire libre de Nubia y de Asuán. Aquí hablamos Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1979. Y tenemos también el Egipto con crucero. Podemos hacerlo con extensión ahorgada o podemos hacer con extensión a Sharm el Sheikh. Aquí lo estamos viendo, que es una ciudad balneario en la península de Sinaí, también en el Mar Rojo, con playas protegidas, arrecifes de coral y realmente muy interesante. Entonces tenéis toda esta programación a total disposición. En Egipto me preguntabais antes tipo de vestimenta, mejor época, os lo digo ahora mismo. En Egipto es un país muy caluroso, entonces, sobre todo a partir de abril, vais a encontrar mucho calor. Pues, por ejemplo, por eso abril es buena época, ya septiembre, octubre, porque el verano es muy caluroso. Por eso siempre las visitas las hacemos muy temprano para intentar huir un poquito del calor. Hurghada y Sharm el Sheikh es muy similar, pero Hurghada está un poquito más cerca. Ahora os voy a poner un vídeo para que lo veáis. Sí, eso es. Calor, por eso hay que tener cuidado en verano. Visitas se hacen muy temprano. Tenemos la moneda, que es la libra egipcia. Siempre lo que sugerimos, cambiar en casas de cambio, en hoteles, para llevar moneda local. Y llevar siempre importante para las propinas, llevar siempre un dinerito suelto, porque allí es muy típico siempre las propinas y prácticamente hay que dejar en todos los lugares. Preguntabais antes por la vestimenta. Para los hombres prácticamente no hay restricciones, se pueden Egipto es un país muy turístico, están acostumbrados, no es un país en el que vaya a haber ningún problema. Lógicamente, en lugares de culto, hombros cubiertos, pues no hay ningún problema, se puede viajar, es un país muy occidentalizado, pues con vestimenta correcta y sin ningún problema, siempre teniendo en cuenta que es un país musulmán, pero que es un país con muchísimo turismo, están acostumbrados, ¿no?
La propina, bueno, pues normalmente se le da al guía, se le da al chofer y se intenta dejar en los restaurantes. No está incluida en el precio, por lo cual siempre es mejor dejarla incluida. Así que bueno, pues ya veis que tenéis muchísimas opciones dentro del manual. Normalmente también se permite tarjeta de crédito, sí, pero siempre es mejor llevar un dinerito cambiado, libra egipcia, para tenerlo en el bolsillo. No hace falta grandes cantidades, pero sí llevar un poquito. Por encima, pues lo que os decía, a partir de abril ya mucho calor, mayo, junio, julio, agosto, muchísimo calor. ¿Dónde cambiar? Como os he dicho, hoteles y casas de cambio. Siempre mejor cambio que en el aeropuerto, en las casas de cambio que los guías nos van a sugerir y en los hoteles. Los hoteles también se puede cambiar. Entonces, realmente veis que se puede viajar a Egipto con Surland, 100% tranquilidad y lo tenéis todo a disposición. Vamos para Egipto, un lugar imprescindible como turistas. Egipto con Surland, 100%, tranquilidad.